¿Alguna vez has querido escuchar el universo? Soy Rafael Martínez Galarza, un astrofísico que trabaja en el Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian en Cambridge, Massachusetts. Hoy les hablaré sobre el proyecto Percibiendo el Universo Dinámico. Es un sitio web que permite ver y escuchar muchas de las estrellas más exóticas e interesantes del cosmos. La mayoría de las estrellas son como nuestro Sol, queman constantemente durante miles de millones de años. Solo una pequeña fracción de los objetos en el cielo nocturno son dinámicos. Estos objetos variables son raros y pueden cambiar drásticamente su brillo en escalas de tiempo que van desde milisegundos hasta milenios. Un ejemplo es un sistema estelar binario eclipsante, cuando dos estrellas se orbitan entre sí y desde la Tierra la luz combinada del sistema parece atenuarse cuando una estrella pasa frente a la otra bloqueando su luz. El brillo total observado parece cambiar de manera regular y repetitiva. Hola, soy Lina Pulgarín Duque, una científica que trabajé en este proyecto como traductora y actualmente trabajo como analista científica en una compañía de tecnología. Algunas variables no son regulares y son tan especiales que solo pueden ocurrir una vez. Estas se llaman transitorias. Por ejemplo, las estrellas masivas explotan al final de su vida en una supernova, por lo que solo veremos ese tipo de evento una vez en la vida de una estrella. Las supernovas y las estrellas binarias eclipsantes son dos tipos radicalmente diferentes de estas estrellas variables, pero hay muchas más, y cada tipo ilustra fenómenos físicos fundamentales en el universo. Estos son solo algunos ejemplos del apasionante campo llamado astronomía en el dominio del tiempo. Este tipo de astronomía es el estudio de objetos celestes, variables o transitorios a lo largo del tiempo. La astronomía en el dominio del tiempo está floreciendo. En el pasado, estudiábamos principalmente pequeñas cantidades de variables brillantes y transitorias porque no había grandes telescopios dedicados a cartografiar repetidamente el cielo. Pero ahora hay grandes telescopios diseñados para hacer películas del cielo, para que podamos descubrir y estudiar variables astronómicas y transitorias como nunca antes. Aquí a mi lado hay una imagen del telescopio Vera Rubin en los Andes chilenos. El Rubin, con un espejo de 8 metros y una cámara que cubre un área 50 veces del tamaño de la Luna, escaneará todo el cielo del sur unas 16 veces al año durante una década, creando una película en color del cielo. Comparando cambios en las imágenes, detectará miles de nuevas variables cada noche. Para alentar a las personas de todos los orígenes, estilos de aprendizaje y habilidades a participar en la investigación del dominio del tiempo astronómico, debemos desarrollar herramientas de comunicación científica que sean accesibles y estén disponibles para todos. Es por eso que hemos desarrollado el proyecto Percibiendo el Universo Dinámico, PUD. PUD crea videos sonificados que exploran la multitud de variables celestes como estrellas, supernovas, cuasares, ráfagas de rayos de gamma y más. La sonificación en astronomía traduce los cambios de brillo al sonido. Hacemos que la ciencia detrás de los objetos que cambien temporalmente en astronomía sea accesible para el público en general. Este proyecto está dirigido a estudiantes de secundaria en adelante y con especial atención a la accesibilidad para aquellos con diferencias visuales y/o neurológicas. La astronomía en el dominio del tiempo es perfecta para la sonificación. Diagramamos los cambios a lo largo del tiempo como sonido y variando el tono para representar la fuerza variable de la señal del objeto. El proyecto PUD tiene dos objetivos principales. Primero, queremos mostrar gráficos bidimensionales simples con el sonido correspondiente para que pueda ver y escuchar directamente los datos de una amplia variedad de variables. En segundo lugar, buscamos crear un sitio web con configuraciones simples de navegación y accesibilidad para un acceso web inclusivo, teniendo en cuenta especialmente los desafíos que enfrentan las personas ciegas o con discapacidad visual. El sitio web de PUD proporciona explicaciones simples y claras de las variables astrofísicas, la ciencia detrás de ellas y cómo se observan. El sonido es una dimensión añadida, útil incluso para las personas videntes. Añade otra modalidad sensorial que refuerza el aprendizaje. Veamos cómo son estas zonificaciones. Como ejemplos,
te mostraremos dos tipos de variables celestes que ya hemos mencionado, las supernovas y las estrellas binarias eclipsantes. El tipo más común de supernova es el tipo 1A. Ocurre en un sistema estelar binario cuando una estrella densa y compacta aleja la masa de su estrella compañera, hasta que la presión sobre la estrella compacta desencadena una explosión nuclear violentamente disruptiva. Reproduzcamos un video sonificado que rastrea el brillo de una explosión de supernova tipo 1A real. El video escanea a lo largo del tiempo, a lo largo del eje X, y modula el tono en función del brillo de la supernova, en el eje Y. Un tono más bajo significa que la estrella es más tenue, y un tono más alto significa que es más brillante. Hay un rápido aumento en el brillo hasta el pico de la explosión, seguido de una disminución gradual. Este video sonificado que rastrea el cambio en el brillo a lo largo del tiempo se llama curva de luz. Los astrónomos también pueden estudiar la luz de una fuente luminosa con más detalle creando un espectro, usando una prisma o una rejilla de difracción para dispersar la luz como un arco iris en sus colores o longitudes de onda constituyentes. El espectro de un objeto revela su color general, que corresponde a su temperatura. Por ejemplo, una estrella más fría generalmente tiene un espectro más rojo que una estrella más caliente y azul. Los cambios de brillo más agudos en el espectro, llamados líneas espectrales, corresponden a átomos y moléculas específicas que pueden revelar la composición química de las estrellas. Como ejemplo, aquí está el video sonificado de un espectro para la misma supernova tipo 1A. Este video explora todo el espectro, desde longitudes de onda azules a rojas, de 3800 hasta 7200 angstroms, a lo largo del eje X. El brillo, medido en flujo o intensidad de la luz, se representa en el eje Y. Al igual que en las curvas de luz, el tono más bajo representa una luz más tenue o un flujo más débil, mientras que los tonos más altos representan partes más brillantes del espectro. Este espectro de supernova es bastante azul. Alcanza un máximo cerca de 4000 angstroms y luego se atenúa moviéndose hacia las longitudes de onda más rojas y largas, puntuando por algunas pequeñas fluctuaciones. Fuertes caídas en el flujo a lo largo del espectro corresponden a la absorción por iones de hierro, calcio y silicio. Escuchemos. Otro tipo de variable que varía en una escala de tiempo más regular es un binario eclipsante. Los sistemas binarios eclipsantes consisten en dos estrellas que se orbitan muy de cerca y se turnan para bloquearse entre sí desde nuestra línea de visión, lo que provoca las caídas aparentes en el brillo visto desde la Tierra. Aquí hay una curva de luz sonificada de una binaria eclipsante de tipo Algol. En este tipo de sistema binario, las dos estrellas están muy separadas en su órbita mutua y no interactúan. En el video puedes escuchar cuando una estrella pasa frente a otra por las caídas de tono. Cuando se eclipsa la estrella más luminosa, escucharás caídas más profundas en el tono. Estos dos tipos de variables que acabamos de describir son solo un par entre las docenas de variables y transitorias que mostramos en nuestro sitio web. Para demostrar cómo puede acceder a estas variables usted mismo, lo llevaremos a un recorrido súper rápido por nuestro sitio web.
Aquí está la página de inicio del proyecto PUD. Tenga en cuenta las funciones de accesibilidad que le permiten ajustar la apariencia de la página. Cada página tiene enlaces a conceptos clave y un glosario de términos relevantes. Todos los diferentes tipos de variables se pueden encontrar comenzando en la página Tipos de variables, que lo vincula a varias docenas de opciones, cada una con su propia descripción y videos zonificados. Explore variables como cuasares, estrellas enanas blancas, pulsantes o agujeros negros fusionados aquí y literalmente podrás percibir el universo dinámico. Gracias por su tiempo y esperamos que disfrute aprendiendo sobre toda la física exótica revelada por la astronomía en el dominio del tiempo con el proyecto PUD. No dude en contactarnos con cualquier pregunta o sugerencia sobre cómo explorar mejor nuestro increíble universo dinámico.